Uno de los temas importantes del día de ayer, alrededor de las 7 de la tarde, salió un comunicado de parte de la presidencia, leído por el secretario de Comunicaciones, que tiene que ver con el recambio del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, uno de los importantes gestionadores de la economía de los últimos años. Alfredo, sí, ¿no? 5, digamos, el equipo de los 5, ¿viste? Que Sí. siempre se presenta en el equipo económico. Pentaedro sería. Renunció. Guillermo Moreno va a estar en funciones hasta el 2 de diciembre. Es un elemento para tener en cuenta, no es que bueno, renuncia y se va, sino hay todo un proceso de transición teniendo en cuenta las diferentes áreas que estaba alcanzando Moreno en su gestión. Viste que ayer, así un poquito al pasar, cuando estábamos mencionando todos los cambios de gabinete, mencioné el aspecto de la idea de ordenar el equipo económico y coordinar con los funcionarios en el equipo económico. ¿Esto qué significa? Que en los últimos 2-3 meses no había tanta coordinación y había un poquito más de desorden en lo que es la gestión de estos 5 funcionarios. Fíjate que de los 5 funcionarios, Moreno renunció, Mercedes Marcó del Pont salió del Banco Central y Hernán Lorenzino pasó a estar solamente en un área específica, que es el tema del sector externo, o sea, el tema de la deuda, y como embajador en la Unión Europea. Queda Echegaray con una función más acotada, vinculada con lo que es lo de la recaudación, importante, pero vinculado con la recaudación, y entonces emerge un ministro de Economía muchísimo más verticalizado el resto de la gestión económica. Antes estaba más disperso. ¿Por qué decís más acotada la gestión de Echegaray? No, la que siempre, porque es vinculado con el tema de la recaudación, en el sentido de que antes también la tenía. Pero cuando fue, por ejemplo, con el tema de blanqueo, estaba dentro de la discusión, que incluso con el tema del dólar también, si autoriza o no autoriza la entrega de dólares cuando la gente pide por turismo o porque tiene que enviar dólares a familiares en el exterior. Pero después en todo el resto de la gestión, bueno, está acotado a lo que es la recaudación. Bueno, acá lo que ha habido es un ordenamiento de la gestión económica. Y lo que refleja, y esto es uno de los puntos para mí importante a remarcar, que la conducción política sigue marcando el ritmo de la gestión económica, porque la conducción política define precisamente ordenar el manejo de la economía, define que sea Axel Kicillof el ministro de Economía, y a partir de ahí empezar a abordar aspectos que son de tensión, precios y dólar, para ponerlo de una forma resumida. Y hay un punto esencial, que el primer objetivo que va a tener y que tiene el actual y flamante equipo económico es empezar a disminuir todas las cuestiones de versiones, rumores y expectativas generadas alrededor del mercado cambiario. Que esto es lo que provocó durante estos últimos 3 meses esa descoordinación entre los funcionarios. ¿Descoordinación en qué sentido? Bueno, que había opiniones diferentes. En un equipo de opiniones diferentes, la conducción política termina definiendo sobre un sendero a transitar. Opiniones diferentes, que por ejemplo Mercedes Marcó del Pont, presidente del Banco Central, pensaba que tenía que desdoblarse el tipo de cambio vinculado con el turismo. Poner un dólar vinculado con los que quieran viajar al exterior con pago de tarjetas, por ejemplo, bien alto. Un ejemplo, a 10 pesos. En cambio, otros no. Axel Kicillof plantea que no, pese a todo lo que se escribió y se sigue escribiendo de que él propone el desdoblamiento cambiario vinculado con el turismo, no quiere un nuevo dólar. Por ahí puede haber medidas vinculadas con el tema impositivo o con el tema de tarjeta, pero al revés, habla de flexibilizar el acceso a dólares dentro del nuevo régimen cambiario. Entonces, esta definición, ¿qué es lo que necesitaba? Bueno, ordenarlo. Y esto es un punto principal. Y dentro de ese ordenamiento quedó desplazado Guillermo Moreno. Guillermo Moreno se convirtió en una figura, a mi entender, folclórica, ya anecdótica, digamos, cuando estaba bien puesto ahí en los títulos polémico, entre comillas, porque era todo polémico. Cualquier cosa que realizaba era polémico. Ahora va a ser complejo, van a tener que encontrar a otro para poner la palabra polémico, pero la verdad que si uno tiene que encontrar lo que fue la gestión de Moreno, uno puede encontrar medidas que le fue bien, medidas que le fue más o menos, medidas que le fue mal, pero la verdad que esta idea de demonizar la figura de una persona
saca de foco lo que en realidad, siempre es como se manejó el kirchnerismo en economía, es sobre objetivos, sobre un proyecto político para cumplirlo. Y después, algunas medidas fue mejor o fue peor. Vos fíjate que dentro del balance que se hace de Guillermo Moreno, hay una medida que la verdad, que incluso hasta reconoció Moreno que fue un error, que no se la menciona. A ver, ¿cuál es? Entonces, en general se pone sobre el tema precios, sobre el tema de importaciones, y bueno, que fue la autorización de la fusión de Multicanal y Cablevisión, donde él la impulsó. Él termina de vencer resistencias que había en la Oficina de Defensa de la Competencia. 2006, 2007. 2007, en diciembre del 2007. Bueno, y autorizó esa fusión a nivel administrativo. Después hubo otra medida que desarmó esa fusión, que obviamente el grupo Clarín no le hizo caso a la segunda resolución y se mantuvo en la primera, pero no importa, digamos. Entonces, cuando uno a veces tiene que hacer un balance global, bueno, tiene que encontrar un poquito más de matices. No encontrar, bueno, fue todo bárbaro, lo que, digamos, hay como una suerte de endioseamiento de lo que fue la figura de Moreno en ciertos sectores del kirchnerismo, o que fue todo un desastre, que fue todo mal. La verdad que no, hubo matices. Había una lectura abismal de la figura y de la gestión. Y muchas veces tenía que ver ¿no? por ahí con sus formas, ¿no? Con sus gestos que se los amplificaban, claro, ¿no? Por ahí, y que eso lo unían a este demonio. Sí, pero la verdad que también es parte del folclore, porque él casi no dio dos reportajes que más o menos pueda tener yo en mente. Uno que fue hace poquito a Tiempo Argentino, en función de que se cumplieron 30 años de la recuperación de la democracia, donde ese era el grueso del reportaje y al final hablaba de algunos temas puntuales, y otro cuando fue a 678. Sí. Entonces después el resto es parte del folclore que se va construyendo. Bueno, hizo grandes declaraciones en Angola también. No, pero la verdad, pero a nivel de... No, tuvo un entredicho en la embajada de Estados Unidos con algún periodista en algún momento. No, pero fueron todos esa como es la recortes, lectura, claro. la verdad que... Claro, hay un recorte en esas miradas. Hay recorte, digamos. Bueno. La verdad, yo tengo que decirlo, yo casi no tuve relación. Claro, no tuve relación, digamos. Entonces, pero ahora bien, que si después se construyen historias, fantasías sobre lo que es el vínculo, bueno, eso ya es responsabilidad de primero creerle a quien los escribe y después de las lindas fantasías que se escribieron. Se da cuenta lo que dice Magallanes, ¿no? La parte de fantasía. Le hablaba con Moreno. usted. Mire, ¿Lo registra? yo lo que registro es que el corrimiento del señor Moreno es un ataque ¿Por qué le dice señor ahora? Y antes ni siquiera lo nombraba. del señor, y me pongo de pie, Moreno, es un ataque claro a la oposición. Primero lo sacaron las AFJP, con la ley de medios de los monopolios, YPF. Y ahora a Moreno, que es de nuestro patrimonio, era nuestro, era a quien le teníamos que pegar porque sí, no es de ustedes, ¿Usted Moreno. está queriendo decir que lo va a extrañar? Perdón. Ya lo está extrañando. ¿Ya se acordaba unas notas que le dio en la mañana dijo, sobre eso? Sí, pasan los morenos. Okay. No, dejémoslo ahí, Le gustó la canción que le cantó hoy a la mañana, se la canto después. Sí, pasan sí, los caramba. Lorencinos, pasan los Zavales, quedan los Bonellis. Es un éxito. ¿Le gustó Zayat? No le gustó. Es muy largo. Usted tiene una Yo cara- no tengo tiempo para... No, claro, no, tome para la chacota, se ha ido un periodista serio. Usted digamos. tiene una cara de pícaro hoy. No, yo siempre te digo, qué sé yo, otro elemento porque me quedó y te lo voy a decir. No. Es que, bueno, el tema de papel prensa, hicieron un trabajo muy bien, Claro. muy bueno en el sentido de transparentar lo que fue toda la historia de papel prensa. Y obviamente esto, papel prensa, Clarín y La Nación, dentro de ese grupo, obviamente que encontraron a este funcionario como objeto de los ataques, teniendo en cuenta lo que significó papel prensa y que se pudo contar esa historia. Clarísimo, Zayat. Nos vamos a un corte, señoras y señores. En un ratito volvemos, que todavía es temprano.